Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La gente desfiguró. Pichincha Universal. Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Así también a quienes nos siguen desde cualquier otro punto del territorio nacional o desde fuera del país a través del streaming de la página oficial de la radio o por el Facebook Live de Frente Radiosa. Hoy es viernes 25 de septiembre de 2020 y siendo las 6 de la tarde con 4 minutos, les damos la bienvenida a todas y todos ustedes. Iniciamos Frente Radiosa porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, Aquí sí hay texto y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos a Línea Dura, también medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo editorial y de producción del programa. Esta tarde, para conversar sobre la violencia que se cierne sobre el Pacto Democrático en Ecuador, nos acompañan Javier Lazo, periodista y conductor de Palabra Suelta, Luciana Cadaya, filósofa política y docente universitaria, y Decio Machado, consultor y analista político. Bienvenidos. Ecuador ha vivido durante estos años claros rasgos de ruptura del pacto democrático. Institucionalidad puesta a dedo, represión a la movilización social y aplicación selectiva de la justicia como algunos rasgos de este proceso. En estas semanas, la vocación autoritaria de la derecha ecuatoriana se muestra en sus intentos de eliminar binomios de la carrera electoral y violentar el derecho al voto a punta de oscuros alegatos jurídicos. No solo corren el peligro la inscripción del binomio Arauz-Rabascal y la candidatura de Pérez-Guartambel por Pachacutic, sino que esto refleja que los principios básicos de la democracia están en la mira. La democracia es del imperio de la ley, alegan algunos, haciendo referencia a supuestas irregularidades cometidas previo a la inscripción de ambos binomios para justificar así su exclusión de la papeleta. Se trata de disputas sobre la letra chica de determinados reglamentos que, como siempre, están sujetos a interpretación, por lo cual, a nivel jurídico, se pueden manufacturar argumentos a favor y en contra. Sin embargo, esta situación parece haber superado la legalidad. Quienes se aferran a ello están golpeando el pacto democrático en su contenido fundamental, la vigencia de la soberanía popular y la garantía de derechos de participación en la lucha por el poder público. Si se proscribe directamente entonces a la oposición, se licúa lo poco que queda de la democracia. Decimos poco porque la violencia parece ser el modus operandi del régimen. Una consulta popular, la represión de octubre, el ajuste económico inconsulto y la sistemática persecución así lo demuestran. Y decimos régimen porque no parece ser solo obra del Poder Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral, parte del Poder Judicial, la Contraloría, Fiscalía, la gran prensa, los supuestos llamados liberales, la banca, la Organización de Estados Americanos a través de la figura de Almagro y sus amigos hemisféricos, parecen alinearse en este avasallamiento sistemático de las opciones populares. El violento despojo del derecho a la política en general y del voto en particular solo puede traducirse en más violencia. Así lo muestra la historia, pues en toda nación las partes acuerdan no usar la fuerza mientras sus intereses en disputas se procesen por vías institucionales sujetas al derecho. El camino que las élites han tomado hasta ahora parece llevarnos a un estado de naturaleza, en el que la fuerza y no la razón guía la relación entre los adversarios. Ante esto, ¿cuáles son los recursos de un pueblo que ya está sometido económicamente y a quien ahora pretenden excluir de la participación política? ¿Qué nos garantiza que incluso si las élites permiten la inscripción de todos los binomios en este punto, no atentarán contra los resultados electorales más adelante? Vamos camino hacia una espiral de violencia autoritaria en Ecuador y la región. De esto y más charlamos hoy en Frente Radiosa. Bienvenidas y bienvenidos.
Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. No lo soñé. Pichincha Universal. Arrancamos con el debate. Como sugerimos en el editorial, la pretendida proscripción de los binomios presentados por UNES y PK, más allá del caudal de votos que cada uno pueda arrastrar, que sin duda es importante, pone el dedo en la llaga de los principios básicos de la democracia. ¿Cómo leen ustedes esta situación? Javier, bienvenido. El micrófono. Ahora sí. Perdona que todavía soy medio principiante en todas estas cosas, pero aprendemos rápido. Muchas gracias por la invitación. Me incorporo un poquito atrasado porque recién llego al sitio donde había acordado, que es mi casa, hacer este encuentro vía Zoom. Lo que escuché de Yura Serrano, ¿no? Sí. Lo comparto, lo que escuché, porque llegué casi al final, lo comparto casi totalmente, ¿no? Habrá matices como siempre, pero lo comparto casi totalmente. Hemos dicho ya en otras oportunidades que no sé si estoy abusando de la introducción, tú me dices. Si No, un poco como lo que procuramos es que sea un debate, que el debate sea lo más fluido posible, así que tienes unos 2-3 minutos para darnos tus ideas iniciales. Sí. No te preocupes. Sí, yo digo, si la democracia nuestra es una democracia frágil, con una institucionalidad venida a menos, con unas desigualdades brutales en la sociedad ecuatoriana, con el incremento de la pobreza, con poco acceso a la educación, sin cobertura en salud, casi sin beneficios, porque también uno de nuestros grandes derechos son el poder acceder a las expresiones artísticas, ¿no? De la cultura. O sea, una democracia bien raquítica, nos va quedando solo la democracia electoral, digamos. Y si en la democracia electoral, que somos convocados cada cierto tiempo para ejercer nuestro voto, empiezan a hacernos estas jugarretas, entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando, no? Casi que pretenden todavía, porque ahí está montado todo el aparato de manipulación, pretenden que no haya una elección, pretenden entregarnos una papeleta en donde ya está condicionado todo. Entonces sí, por eso comparto y sí, me da mucho gusto estar aquí disfrutando de esta compañía, aunque sea por Zoom, y bueno, atento a las distintas opiniones y plantear una conversación que siempre, la única condición es que siempre sea intentar hacerla inteligente y con mucha honestidad, ¿no? De acuerdo, Javier, muchas gracias. Decio, nos habla Javier de una democracia raquítica. ¿Cómo lees tú la situación en Ecuador? Bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros que comparten el programa y a la audiencia, ¿no? Sí, yo creo que el Ecuador creo que en América Latina tenemos un conjunto de democracias deficientes, ¿no? O sea, de calidad deficiente y evidentemente en el Ecuador esta situación está agudizada y creo que se ha agudizado más durante el último periodo, ¿no? Yo me atrevería a decir, utilizando un término gramsciano, es decir, que vivimos una crisis orgánica, de alguna forma hay un agotamiento en el marco institucional, digamos, de soluciones, es decir, cuando el conjunto de lo existente no es capaz de ofrecer soluciones institucionales ni una integración cultural y simbólica a los anhelos de buena parte de la población, digamos, dentro del orden constituido estamos en una crisis de las características de las que vivimos hoy en el Ecuador. Me parece que lo que estamos viendo es, digamos, ese agotamiento, digamos, de la lógica institucional. El discurso de los de arriba ya no convence a los de abajo. Esto es el previo para cualquier crisis de carácter político institucional y me parece que estamos en ese contexto y dentro de ese contexto, por terminar esta síntesis introductoria, digamos, se enmarca estas estrategias de corto que son la posible anulación de candidaturas o, digamos, la sospecha permanente sobre un proceso democrático en ciernes, que es el sufragio universal, digamos, que sobre el cual existen grandes dudas en el conjunto de la sociedad ecuatoriana. De acuerdo, Decio, muchas gracias. Luciana, como para arrancar, ¿cuáles son tus perspectivas al respecto? ¿Compartes en que estamos viviendo un momento de democracia raquítica no solo en Ecuador, sino en la región?
Hola, gracias por la invitación, un gusto hablar con todos ustedes. Y con respecto a la consulta puntual, yo voy a disentir un poquito, pero no porque esté totalmente en desacuerdo con lo que acaban de decir los colegas, sino porque me interesa desde América Latina y desde el ámbito del pensamiento social latinoamericano. Hemos llegado a entender que la democracia no es solamente la instancia electoral ni solamente la instancia institucional, ¿no? Entonces, en el sentido de Tocqueville, podemos pensar a la democracia como un proceso igualitario que se extiende en la cultura, en la economía, en la política, en la sociedad en general. Y en ese sentido, las democracias latinoamericanas, entendido en términos procesuales, somos democracias fuertes. Somos democracias fuertes porque somos democracias contenciosas, donde históricamente, desde las independencias hasta ahora, hemos tenido organización popular. Ahora bien, las instituciones históricamente han sido un lugar de conflicto entre la oligarquía y los de abajo. Venimos de un ciclo latinoamericano donde los de abajo, a través de los procesos populares, llamados populistas, progresistas o el término que quieran ustedes usar, han logrado permear la institucionalidad y generar una época, una casi 2 décadas de bonanza política en la cual se produjo una articulación entre el proceso de democratización en todas las instancias y las instituciones. Las oligarquías, ahora mismo, pero no ahora mismo desde que está teniendo lugar esto en Ecuador, sino ahora mismo desde hace unos cuantos años, incluso podríamos poner como inicio de esta ofensiva oligárquica la destitución de Zelaya en Honduras, están intentando bloquear, dentro del proceso de democratización, están intentando bloquear el acceso de los sectores populares a la institucionalidad. Y esa es la crisis que estamos viviendo ahora. Y la estamos viviendo ahora mismo en Ecuador, la estamos viviendo en Bolivia, la hemos vivido en el caso argentino, pero no les ha funcionado, lo hemos vivido en Brasil con la detención de Lula da Silva. Es decir, eso es lo que está pasando ahora mismo, e incluso me atrevería a decir que está haciendo un repliegue continental si prestamos atención a los intentos de Trump de capturar las distintas instancias institucionales y de intentar incluso prorrogar las elecciones en los Estados Unidos. Entonces, me parece que ahí es donde nos tenemos que centrar, en la disputa institucional que se está viviendo entre los sectores populares y los sectores oligárquicos. Luciana, para seguir contigo un poco ampliando esta idea que has planteado sobre, digamos, la no reducción de la democracia en sentido ampliado a una cuestión exclusivamente electoral, y leyendo de alguna manera más fina la coyuntura que atravesamos, no se trata solo de una disputa jurídica entonces, sino y fundamentalmente es una cuestión política, y sin embargo varios de los analistas en el país y también a escala regional, de vertientes, si se quiere, identificadas con el liberalismo, insisten en que la democracia es el imperio de la ley. ¿Se puede reducir la democracia a un reglamento que quiere dejar fuera de la disputa electoral a opciones reconocidas del campo popular? ¿Están dispuestos el liberalismo y los bloques de poder que se han recompuesto en este periodo a sostener una presidencia impuesta por un descarte? ¿Qué costos tendría esto? Sí, bueno, voy a ser breve también para que los otros colegas puedan hablar. Me parece que hay dos maneras, voy a reducir mucho el análisis porque tenemos muy poco tiempo, pero me parece que hay dos maneras de entender la democracia. Una en un registro normativo, que como vos muy bien decís, es el registro de un cierto liberalismo que ha comprendido la democracia en términos procedimentales, y en ese sentido la instancia electoral es ese procedimiento que garantizaría una cierta democratización de la sociedad. Pero por otro lado está esta posibilidad de entender a la democracia en su forma no normativa, sino más bien político-contenciosa. Y en esa dimensión política-contenciosa no es que se desdeña las instituciones ni se desdeñan las normas, sino que se entienden que las normas son el resultado de la contienda política y no el principio a priori desde el cual debería empezar a pensarse, ¿no? Entonces creo que esa distinción es importante hacerla. Y el problema de los liberales que reducen la democracia al imperio de la ley es que pierden de vista
todo lo que sucede en la dimensión política para que ese imperio de la ley quede subyugado o quede subsumido a una forma muy concreta, muy particular y muy específica. Y eso es lo que están, me parece, intentando hacer. Crear las condiciones jurídicas para decir que aquí hay democracia, que no se está impidiendo la participación de las mayorías, sino que solo unos disque corruptos no merecen, ¿no?, la oportunidad de aparecer en la escena democrática. Entonces, en la instancia política previa a lo normativo, se crea una atmósfera de las oligarquías a través sobre todo de los medios de comunicación y luego utilizando la ley a su manera, de crear los imaginarios de que los procesos populares o los procesos plurinacionales populares son per se corruptos. Y como son corruptos, por lo tanto, no deberían tener el derecho de participar en la instancia electoral. Entonces, si nos quedamos en la lectura normativa, no podemos sacar a la luz toda esta dimensión politizada que crea las condiciones de posibilidad de la restricción jurídico-normativa. Gracias, Luciana. Decio, para, digamos, de alguna manera contrastar, comentar esta idea que posiciona Luciana. Se ha hablado de, uno, la cuestión, digamos, la relación oligarquía-pueblo. ¿Cómo se expresa esto en la coyuntura electoral ecuatoriana que le estamos atravesando? ¿Cómo se ejemplifica, cómo se visualiza esta relación? ¿Compartes con la lectura que ha planteado Luciana? ¿Cómo vemos en el día a día esto acá? Estás, creo, con silencio, Decio. Disculparme. Efectivamente, yo creo que hay que partir de un análisis general, y es que si algo marca una diferencia entre el siglo presente y el siglo pasado es que el sistema de democracia representativa ha hecho crack, ¿no? Quiero decir que el sistema de democracia representativa ha intentado legitimar su esencia a través del sufragio universal cada 4 años. Eso es una cosa que no ha funcionado, digamos, desde los albores del presente siglo. Quiero decir con esto de que los fenómenos políticos más interesantes que han existido en el siglo XXI han sido cosas como las primaveras árabes, el 15M, los Occupy Wall Street, Londres, Hong Kong, yo qué sé, quiero decirte, todo este tipo de fenómenos, es decir, hasta llegar a América Latina, los últimos procesos de las movilizaciones de octubre, noviembre, en Chile, Ecuador, donde empezó el temblor, es decir, en Ecuador, Chile, Colombia, etcétera, y me parece que eso no se está representando en lógicas ni de izquierdas ni de derechas, se está representando en lógicas que tienen que ver con que hay unas mayorías que no se sienten representadas y hay unas minorías que detentan los lugares de poder y que, digamos, no trabajan en beneficio de las mayorías. Y en este sentido, es decir, me parece que, digamos, ahí está la crisis del sistema democrático de representación. Y esto dentro de un contexto que se da en América Latina y en especial en el Ecuador, donde si hoy no fuese obligatorio el voto en este país, posiblemente más del 60 y tanto, del 65, cerca del 70% de la población no asistiría ni siquiera al sufragio, es decir, no iría a votar. Esto significa de que el esquema del viejo siglo XX está caduco en el siglo XXI, las lógicas, es decir, de representación democrática ya no son funcionales a la realidad actual, es decir, creo que hoy no hablamos tanto de masas, sino más bien de sujetos individualizados por una lógica que tiene que ver con toda la esencia de cómo se ha, digamos, evolucionado el capitalismo. Estamos hablando más de multitudes que de las viejas masas del siglo XX y en este sentido incluso los propios partidos políticos no son elementos referenciales de representación y organización de las gentes, de las mayorías del sistema. Esto es una realidad, es decir, donde luego existe una intervención por parte de las élites, donde yo comparto con Luciana, es decir, donde hay élites dominantes, es decir, que evidentemente articulan lógicas tentaculares que pretenden a su vez, digamos, limitar el espacio de institucionalidad de lo plebeyo, ¿no? Esto es una realidad, es decir, pero me parece que hay que analizar el contexto desde una lógica más amplia, y es que el viejo sistema de representación, quiero quedarme aquí, es decir, ha hecho crack, es decir, ya no es un sistema válido y, digamos, como vuelvo a repetirte, desde Seattle, es decir, finales de 1999 hasta hoy, digamos, las grandes movilizaciones, es decir, han estado fuera de los contextos de las viejas organizaciones de partidos, de sindicatos y de organizaciones tradicionales que fueron la centralidad política del siglo XX. Me parece que hoy estamos en un proceso de cambio y eso hay que entenderlo desde esa coyuntura.
Gracias, Decio. Javier, se ha hablado, digamos, de tanto Decio ha insistido en esta idea del crack democrático como Luciana en la necesidad de superar la mirada de la disputa política, no solo exclusivamente jurídica desde la visión liberal, que para el caso ecuatoriano se expresa con la coyuntura que atravesamos de una disputa para la inscripción de candidaturas, que es un poco la discusión que se ha querido suscitar acá. No alcanza para comprender el campo político solamente las elecciones, pero hay una cuestión fundamental que se avecina en marzo del próximo año, que es la continuidad de este periodo de deriva autoritaria neoliberal con el gobierno, digamos, de Lenín Moreno y quien llegue luego, o hay una recomposición de una opción popular que tendría que primero asegurar su participación política. ¿Cómo lees tú este escenario? ¿Hay la posibilidad realmente de que quede fuera de la competencia electoral la opción popular? Sí, todavía está amenazada la opción popular, ¿no? Para que haya una posibilidad de elección. Yo estoy de acuerdo con Luciana, no quiero circunscribirme solo al tema electoral. Por supuesto que no. Pero es que en América Latina y en el Ecuador particularmente está en juego este problema de la pobreza, ¿no? Ya hemos visto que aún dentro de modelos capitalistas de corte más liberal, si se quiere, un poco más progresista, es posible ir abatiendo niveles de pobreza. Es posible ir reduciendo las brutales diferencias que caracterizan a América Latina. A mí me parece que lo que está sucediendo es similar a lo que ha hecho el centro, ¿no? El capitalismo central. Hollywood nos ha cargado en los recientes años con una serie de películas catastróficas, el fin del mundo, todo oculto en eso es que más allá del capitalismo no hay nada posible. Más allá del capitalismo solo viene el desastre, ¿no? Y acá en el caso ecuatoriano y de América Latina, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Ecuador, los ecuatorianos, en la piel, expuesta, ¿no? A sangre, a piel viva, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen? Más allá de ese modelo capitalista neoliberal, solo hay la corrupción, no hay nada más. Y entonces nos han hecho esa trampa. Para poder plantear, posicionar eso en el imaginario de la gente, ha sido clave el papel del gran conglomerado mediático. Esta manera de entender la política, en unos casos hemos hablado del lawfare, ha hecho del gran conglomerado mediático el gran aliado para poder posicionar esa idea. ¿Por qué tiene que la gente ir a unas elecciones? ¿Por qué si la opción, vamos a decirlo con nombres y apellidos en el caso ecuatoriano, aunque yo como latinoamericano estoy muy pendiente de lo que va a pasar ahora en octubre en Bolivia, que nos va a dar señales claras también, ¿no? ¿Por qué los ecuatorianos, las ecuatorianas podrían aceptar que no se inscriba la candidatura de Andrés Arauz? ¿Por qué? Porque representa a la corrupción. Y es mejor que no haya una opción que representa la corrupción que tengamos que elegir en las próximas elecciones de febrero. Y eso todos los días el conglomerado mediático está encargado de machacar todos los días. Más allá de esa visión capitalista neoliberal, solo hay corrupción. Y este es el mensaje que nos han posicionado, que a mí se me parece, insisto, a ese otro mensaje del capitalismo central, ¿no? Con sus visiones apocalípticas. Es que más allá del capitalismo no hay mundo posible, solo queda la apocalipsis. Y acá en el Ecuador, más allá de ese neoliberalismo que nos está masacrando todos los días, que sube los precios de los servicios sin ningún problema, viola la ley porque no puede hacer lo que está haciendo, acaba con instituciones, aunque yo no soy tan institucional, pero Luciana, por ejemplo, aquí en el Ecuador estábamos viviendo un cierto auge del cine ecuatoriano y teníamos un instituto ICA
de promoción del cine ecuatoriano. De una película que hacíamos cada 15 años, pasamos a hacer 10, 12 películas anualmente. Pero tenías esta institución, el ICA, promocionando al cine ecuatoriano, creada por ley, creada en asamblea, ley. El Ejecutivo, como decimos acá en el Ecuador, o sea, el presidente de la República, acaba de eliminar el ICA, violando la Constitución. Claro. Javier, discúlpame, te interrumpa, Javier. Estamos por irnos al corte, pero quisiera hacerte una repregunta, porque me parece que has posicionado algo fundamental. Normalmente uno tiende a pensar que el bloqueo democrático pasa solo por instituciones como el Consejo Nacional Electoral o el propio Ejecutivo, pero tú has posicionado el tema de los grandes medios, que en efecto tienen un rol fundamental en blindar este proceso antidemocrático, por ponerle algún nombre. ¿Qué otros actores están jugando para cerrar la opción de ir a las urnas con mínimos de pluralismo y de participación? Porque en efecto los medios juegan un rol, pero habrán otros actores operando. Por supuesto, hay otros actores, y aunque pueda ser muy sospechoso lo que voy a decir, lo voy a decir de todas maneras. Digo sospechoso por esquemático o lo que sea. Están ahí los organismos internacionales. No en vano, la OEA está manejada por una persona como el señor Almagro, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Mujica, y que no parece que haya sido ministro de Relaciones Exteriores de Mujica. Está lo que acaba de pasar con la visita del señor Pompeo en Colombia, al presidente Duque de Colombia. Termina la visita, o en medio de la visita, en la foto oficial, ¿qué le pide el señor Pompeo al presidente Duque de Colombia? Que se lance otra arremetida contra Venezuela. Es clarísimo. El modelo que se ha aplicado en Argentina, el mismo modelo que se aplicó en Bolivia, se replica en el Ecuador. ¿Es una coincidencia? ¿O hay un centro desde donde se está diseñando todo este esquema, ¿no? Que usan el lawfare, por supuesto, el gran conglomerado mediático que ha manipulado a todas las instituciones. Estamos desprovistos. Se necesita en sociedades como las nuestras, por lo menos la ecuatoriana, una participación distinta del Estado. Se necesita, porque si no estamos a expensas de este neoliberalismo que Luciana, Decio deben de saber. En medio de la pandemia, en el peor momento de la pandemia, en los primeros días que ni siquiera sabíamos en qué consistía este coronavirus, cuando en Guayaquil, la ciudad mía, yo soy guayaquileño, una ciudad muy grande en el Ecuador, encontrabas los cadáveres en las calles, y no es una hipérbole, no es una exageración. ¿Qué decidió este gobierno? Prepagar deuda externa. Bonos de deuda que se vencían en el 21 y en el 22 los prepagó. ¿Para qué? Para beneficiar a tenedores de deuda externa, que muchos de ellos son ecuatorianos. Estas son las decisiones que se toman desde el Estado. Nos afecta mucho. Tenemos que tener un control sobre estas cosas también, porque pagamos deuda y al mismo tiempo despedimos a trabajadores de la salud. Y cuando salieron a protestar los trabajadores de la salud, los gasearon. La gente que se jugaba la vida salvando vidas fueron así de maltratados. ¿Por qué? Porque tienen ellos el control de las instituciones del Estado y no hemos podido hacer nada, porque en medio de la pandemia nos da miedo salir a protestar. Clarísimo, Javier, muchas gracias. Con eso nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radiosa. Inicio del espacio publicitario. Pruebas COVID al alcance de todos. La prueba más confiable del mercado llega a ti de la mano de IntegraLab. 10 años de experiencia y tecnología de punta a tu servicio. Por $15 accedes a una prueba rápida con resultados en 10 minutos. O por $65 una prueba PCR con resultados en solo 24 horas. Hazlo por ti, por tu familia y por tu comunidad. Estamos ubicados en la Ramírez Dávalos, E350 y Ulpiano Páez, junto a Clínica Pichincha. Comunícate a los teléfonos 0260000352 o al 099-580-4802. Consulta también para que nuestra brigada móvil visite tu barrio. Pruebas COVID al alcance de todos. Fin del espacio publicitario. Manejando activa más de 100.
exceso de velocidad más licor. Igual tragedia. Al conducir, utiliza tus 5 sentidos. Tú decides. En esta época de COVID-19, respeta la semaforización. No hagas que el color amarillo cambie a rojo. Un mensaje de Pichincha Comunicaciones. Porque la música también revoluciona, te toca y detona emociones y sensaciones. Pavel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa Al Sur del Cielo, todos los viernes a las 20 horas por la señal de Pichincha Universal. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y estoy aquí para invitarte a escuchar el programa Entre Telones. Oiga, pana, tengo algo que le puede interesar. 1, 2, 3, va. Un encuentro con el cine, el teatro y las artes escénicas. En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita entonces es todos los viernes de 19 a 20 horas. Por Pichincha Universal, por Pichincha Universal. Arrivederci, au revoir, me fui. Desde Tambores en la Diáspora, les invitamos a escuchar todos los domingos de 10 a 11 el programa Tacos, Botines y Goles, aquí por Pichincha Universal. Universal. Volvemos con más de Frente Radiosa. Luciana, de alguna manera al cerrar el bloque anterior, me parece que Javier nos pintó una imagen muy clara de cómo la violencia en Ecuador se ha desbordado. No solo estamos hablando de violencia política, que es no permitirnos elegir en pluralidad, si se quiere, sino también ha habido violencia en todos los niveles, económica, sanitaria, social. Entonces quisiera preguntarte, ¿vamos hacia una espiral de violencia autoritaria hasta ahora desconocida en Ecuador? ¿Cuál es tu lectura? Tal vez desde afuera, pero que creo que tienes una noción bastante clara de lo que está ocurriendo acá. Sí, digamos, tengo vínculos afectivos muy fuertes con Ecuador. De hecho, viví desde el año 2013 al 2017 y vuelvo cada vez que puedo y ahora la pandemia no me lo permite. Además de que no es aislado, ¿no? Está en este enmarque regional que tú lo tienes clarísimo. Claro, es que yo creo que en este momento, y los compañeros lo han hecho muy bien, es necesario pensar en términos regionales. Obviamente en cada país habrá su particularidad, pero lo que se está ensayando en la región, y por eso me gustó la reflexión en la que el compañero mencionaba cómo están interviniendo los organismos internacionales, porque además a la vez que el secretario de Estado visitaba Colombia, en el mismo momento se estaba creando los obstáculos para la fórmula popular en Colombia, se estaba proscribiendo a Evo Morales como senador, como candidato al senador en el MAS, es decir, todo esto está operando en términos regionales. Yo creo que ahora mismo estamos ante una incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar. Obviamente las oligarquías están ensayando, y esta es la idea que se me había ido, están ensayando un laboratorio postdemocrático para el futuro de la región y también lo están ensayando como laboratorio postdemocrático para el mundo. Es decir, porque no olvidemos que el neoliberalismo nació en Chile con el golpe de Allende y luego se desparramó por todo el mundo. Es decir, nuestra periferia, curiosamente, no es una periferia que queda rezagada explorando cosas del pasado, sino que aquí se está generando la vanguardia política. Pero claro, a la vez como se está generando la vanguardia política de las oligarquías, al mismo tiempo se está generando la vanguardia política de la emancipación. Entonces, estamos en un momento de una espiral de violencia simbólica, cultural, económica, con todos los registros concretos que acabaron de mencionar por parte de las oligarquías, pero lo que siempre acontece en nuestra región desde las independencias, e incluso desde antes de las independencias hasta ahora, es que el pueblo siempre nos sorprende. Entonces, lo que estoy tratando de decir, claro que la oligarquía
tiene una agenda. Hay una agenda regional ahora mismo y esto no es paranoia, esto simplemente es pragmática política. ¿Y cuál es la agenda regional? Continuar la senda de la expansión del capital y si puede ser desde un laboratorio postdemocrático, lo van a hacer. Pero como insisto, el pueblo siempre nos sorprende. Y una pequeña cosita que quiero aclarar y con esto corto. Cuando yo estaba tratando de ver la democracia en su dimensión más, digamos, global y no solo en su aspecto concreto de lo electoral y lo institucional, no estaba sugiriendo que lo institucional es menos importante. Al contrario, es tan importante que las oligarquías no quieren que los sectores populares vuelvan a ejercer el poder institucional. Porque en ese sentido, yo sí creo que el Estado y las instituciones todavía son el lugar en el que se tramitan las contradicciones sociales. Es el lugar. Y es tan importante ese lugar que por eso las oligarquías quieren impedir que los sectores populares estén allí. Entonces sí creo que es un lugar de apuesta, que no debe dejarse de lado todo lo otro, pero que es un lugar donde se están jugando muchas cosas. Y el futuro de la humanidad creo que se juega justamente a partir de una transformación de nuestros estados nacionales y de un nuevo pacto regional plebeyo, emancipador, feminista, antirracista, anticlasista. Creo que por ahí se está jugando el mundo ahora mismo. Clarísimo, Luciana, muchas gracias. También por eso nosotros en la introducción decíamos que el tratamiento violento del voto solo puede devenir en más violencia. Decio, ¿tú estás de acuerdo con que se ha naturalizado una espiral de violencia o se está naturalizando tratamiento violento no solo del voto, sino de los derechos en general acá en Ecuador? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Claro, yo creo que existe la política porque existe el conflicto y efectivamente yo creo que en ese contexto de conflicto, donde está en disputa el sentido de las cosas, que es al final la política en sí mismo, estamos viviendo una situación de estas características. Yo creo que tenemos un proceso latinoamericano muy singular, que es el fin de lo que fue lo que se llamó como el ciclo progresista en su primera fase y evidentemente lo que ha venido después es, digamos, un reajuste de cuentas por parte de las oligarquías. Eso es un hecho, es decir, eso está, digamos, significado en las lógicas, digamos, antidemocráticas o de procesos electorales conducidos. Estamos viendo lo que Javier apuntaba sobre Bolivia anteriormente, lo que apuntaba la compañera Luciana, etcétera, y me parece que eso es una realidad que no es discutible y estamos viendo el proceso del Ecuador en sí mismo. Un proceso electoral, es decir, conducido donde de alguna forma se busca, digamos, limitar el ecosistema electoral de tal forma de que al final haya una opción ganadora como sea, ¿no? Quiero decir, predeterminada. Y esto es un poco a lo que estamos asistiendo en este contexto, ¿no? Claro, en un momento además donde, digamos, la pandemia actúa como un elemento, digamos, disuasor de la movilización, del músculo movilizador que en un momento determinado pueda tener el tejido social organizado existente todavía en el país. Y en ese sentido yo creo que estamos asistiendo a eso. Y estamos asistiendo a una cosa que me parece que de alguna forma va a desembocar y habrá que ver cómo desemboca en función de lo que pase, digamos, con estas posibles limitaciones de candidaturas en el espacio electoral para el 2021, ya hablando estrictamente del Ecuador, que es algo que este filósofo Rancière manejaba cuando decía esto de que existe una pulsión siempre, o sea, existe siempre una pulsión en el corazón de la democracia que tiene que ver con la politización de los dolores, ¿no? Yo creo que el Ecuador, la sociedad ecuatoriana, vive un proceso de politización de los dolores. Es decir, cosas que antes eran individuales, las muertes de tu familiar por el COVID, es decir, el quedarte en desempleo, ¿no? Y no poder pagar o cubrir las necesidades familiares, la alimentación, la matrícula de tu hijo, cosas de ese tipo que eran procesos individuales, sufrimientos individuales. Hoy existe un proceso de politización colectiva de esos dolores. Y esto es muy importante porque eso tendrá que desembocar de alguna forma en el proceso electoral de alguna manera, ¿no? Es decir, y me da la sensación de que esa es la gran incógnita y a su vez es el gran temor que posiblemente tengan los poderes hoy dominantes o hegemónicos en el país. Es decir, cómo eso se traduce luego en un proceso electoral, digamos, y qué significa, qué tendrá eso de disruptivo con respecto a procesos anteriores que hemos vivido, digamos, en el Ecuador. Decio, para continuar un poco con esta idea que has planteado, uno, digamos, o conectar de la politización del dolor, retomando esta idea, si tiene una traducción en términos electorales en lo que se avecina, uno, si no hay una opción para que gran parte del electorado, de la población,
de los sujetos se vea interpelado por quien resuelva, por quien genere expectativas para la resolución de esos dolores generados en términos ya no solo individuales, sino colectivos, estamos hablando entonces de un desencadenamiento aún mayor en clave de violencia, o en qué puede deparar que no haya una opción para que el pueblo sienta, digamos, ese pueblo adolorido tenga una opción para responder esa dificultad. Claro, en el mundo de las hipótesis, ¿no? Quiero decir, estamos haciendo una hipótesis, ¿no?, de un escenario a meses todavía por resolverse. Efectivamente, Yura, yo creo que existe un alto riesgo, es decir, de que eso tenga una lógica de violencia, es decir, social, ¿no? Es decir, que el descontento se canalice en lógicas de violencia, que al final es la única herramienta, es decir, que le queda a los sectores que no manejan el poder, es decir, su expresión de descontento a través de la algarabía, ¿no? Y en ese sentido, de la algarabía y de la organización, de la autoorganización también, ¿no?, evidentemente, ¿no? Es decir, pero yo creo que sí, existe una fuerte, digamos, un factor de riesgo muy grande, un índice de probabilidad muy alto, es decir, de que eso se canalice por ahí. Y digo más, es decir, en un proceso electoral donde no todas las opciones, no todos los abanicos electorales de las sensibilidades políticas existentes en el país, con independencia de la crisis del sistema, ¿no?, y del proceso de desideologización política existente en el Ecuador y en América Latina, porque vuelvo a repetir, si el voto no fuese obligatorio, el índice de ausentismo electoral sería enorme, es decir, que hay que situar eso en este contexto. Con independencia de eso, es decir, lo que podemos tener es un gobierno futuro, gane quien gane, es decir, que de alguna forma nazca ya desde el primer día con un nivel de deslegitimación no antes conocido. Cuando digo no antes conocido me refiero a que incluso superior al que tenemos ahora mismo, ¿no?, que es un gobierno con unos indicadores de aprobación por debajo de 2 dígitos. Y en este sentido, digamos, estamos en una democracia ecuatoriana, o en un sistema de representación política ecuatoriano que estaría naciendo para las próximas elecciones, haciendo un crack ya directamente. Quiero decir que podríamos estar abocados a una lógica de ingobernabilidad, ¿no? Algo que no es nuevo en la historia ecuatoriana, y ahí Javier, o sea, los ponentes locales, digamos, ¿no?, quiero decir, tienen más conocimiento de esto histórico, pero quiero decir algo que no es nuevo, pero que habría que ver cómo digamos, se estructura esto en lógicas donde la tecnología, las redes sociales, es decir, los elementos de horizontalidad con los que se mueven, digamos, los nuevos procesos de movilización social planetarios, etcétera, es decir, generan condiciones diferentes que podrían dar resultados, digamos, diferentes también. Yo creo que estamos en esa incógnita, creo que el gobierno lo sabe, y creo que no solamente el gobierno lo sabe, sino, por terminar, creo que los propios pilares, es decir, represivos del sistema, me refiero al ejército, a la policía, etcétera, creo que es un factor que también manejan y que les genera inquietud, lo digo con toda respeto. Gracias, Decio. Javier, en tu última intervención insistías en esta idea de que de alguna manera el trabajo al que se ha dedicado el bloque de poder reconstituido con la deriva de Moreno, con el giro de Moreno, ha sido la de personificar un poco todos estos valores negativos, entre comillas, de la democracia hacia un sector y un actor político, ¿no? Asociar en que el correísmo era igual, la ecuación era igual a corrupción. Y la gran promesa de este bloque recompuesto, de este bloque de poder recompuesto con Moreno, fue recuperar las instituciones, ¿no? Se habilitó un estado de, digamos, un proceso de transición en el que se pusieron, digamos, nuevas instituciones a dedo. Contrariando la propia promesa reinstitucionalizadora y democrática con la que llegaron. Quiero preguntarte, ¿esto se va a traducir en las próximas elecciones en qué? Por más ataque que ha tenido la opción del correísmo, sigue siendo la primera fuerza política en el país, y que una no participación de esta fuerza, que sería más o menos entre la cuarta y la tercera parte del electorado, terminaría promesa reinstitucionalizadora. Ya se agotó la promesa reinstitucionalizadora de quienes llegaron al poder obviamente. Creo que están para en las próximas elecciones. Creo que sí le entendí, Isabel, lo que plantea Yura. Y sí, a mí me parece que Moreno y su gallada, no sé si se entiende esa expresión más allá del Ecuador,
han hecho tan mal la tarea que han puesto como primera opción al propio correísmo, ¿no? Pero yo quisiera, Yura, jalar un poco más el tema de la violencia, ¿no? Porque en primera instancia, otro elemento muy característico de la situación actual del Ecuador, aparte del conglomerado mediático, es también el uso del aparato judicial, ¿no? No hablo de administración de justicia, el aparato judicial, que ha metido muchísimo miedo en el caso ecuatoriano. Porque en Ecuador estamos asistiendo a gente que se toma presa y están en la cárcel. En el Ecuador estamos asistiendo a gente refugiada, gente asilada, porque el aparato judicial los amenaza. Tienes una fiscalía, tienes una Contraloría General del Estado que se mete en el proceso electoral. Cuando hay una ley electoral que hace que el Consejo Nacional Electoral sea hoy la instancia más importante desde el punto de vista jurídico, ya estamos en el proceso electoral. Sin embargo, el Contralor se mete. El Contralor denuncia que hubo irregularidades y le pide al Consejo Nacional Electoral que suspenda a tal o cual movimiento político. El Consejo Nacional Electoral le dice, ya basta, no se meta, lo podemos destituir. En efecto que lo podrían destituir, pero nunca vamos a llegar a eso, porque esa no es la intención. Entonces, estamos viviendo en el Ecuador una etapa de violencia, pero institucional, ¿no? Y entonces eso tiene ese otro efecto de paralizarnos, porque claro, la respuesta a esa violencia institucional puede ser la violencia popular, ¿no? Y ahí dirán, qué horror, qué horror. Hablemos de violencia popular, entonces te pueden acusar de estar suscitando la violencia popular y te pueden agarrar cualquier interpretación jurídica y te pueden meter preso, porque estás provocando la violencia popular, la violencia social. Eso se ha hecho hace no mucho, estuvo presa más de 70 días la prefecta de la provincia de Pichincha. Estoy un poco desubicado, yo no sé, decías, Luciana, que has vivido mucho en el Ecuador, la prefecta es por elección popular en el caso ecuatoriano, no es designación ejecutivo, es elección popular, y estuvo presa más de 70 días, porque en las manifestaciones de octubre dijeron algo así, o se caen las medidas, porque era la eliminación del llamado subsidio a la gasolina, trampas semánticas, ¿no? Porque cuando le dan auspicio al sector empresarial, son auspicios a la producción, ¿no? Cuando tienes que controlar por el impacto que tiene en la economía popular un bien como el de las gasolinas, es subsidio. Y quisieron eliminar el subsidio, y creo que algunos de ellos dijo, o se caen las medidas o se cae el gobierno. Rebelión, causal, penal, presos. Entonces, la violencia, por ahora estamos en la etapa de esa violencia institucional en manos de este neoliberalismo que busca paralizarnos. Y la han venido utilizando. Ese es otro elemento muy grave que se está utilizando en la situación actual del Ecuador. Gracias, Javier. Nos acercamos ya al final del programa. Quisiéramos pedirles sus comentarios, ideas finales. Dadas estas condiciones antidemocráticas de las que venimos hablando, ¿es posible, en su criterio, romper la naturalización de la violencia en las próximas elecciones de acá en Ecuador? Luciana, tú hace poco decías que el pueblo siempre nos sorprende. Y sin embargo, ¿cuáles son los recursos de un pueblo, por decirlo así, que está ya sometido económicamente y a quien ahora pretenden excluir de la participación política? ¿Qué nos corresponde como ciudadanos? El audio. También sería mi última intervención, digamos. Sí. Vale, entonces lo digo rapidísimo. Cuando digo que el pueblo nos sorprende, significa que pueden suceder cosas inesperadas, porque la política es el reino de la contingencia. Y lo que siempre tenemos que pensar es a dos velocidades, es decir, a corto plazo y a largo plazo. Entonces, a corto plazo hay que hacer mucho ruido mediático, y en la medida de las posibilidades, organización de la base social, porque en otros lugares la gente está marchando, en Colombia la gente está en las calles. No hemos tenido la oportunidad de hablar de Colombia porque hay mucha resonancia con eso de meter preso a la gente. Justo yo estuve en las manifestaciones de octubre en Ecuador, participé ahí, de hecho no me pude regresar porque cerraron el aeropuerto, etcétera. Pero lo que digo es,
Necesitamos más organización en las calles, necesitamos mucho ruido mediático desde espacios como estos alternativos para que no se naturalice la idea de la proscripción política, una estrategia que ya ha usado las oligarquías en el pasado, no es nada nuevo, eso es importante tener presente. Ahora bien, si ellos deciden aún así proscribir a un sector que de un sentir popular para que se presente a las elecciones, eso en América Latina a mediano plazo les va a jugar muy en contra. Va a crear mucho dolor social, pero al mismo tiempo le va a jugar muy en contra a las oligarquías, porque si nosotros tenemos presente nuestro pasado, tenemos presente nuestra historia, no es la primera vez que las oligarquías reaccionan de manera furibunda y no es la primera vez que el pueblo reacciona de manera inesperada y emancipadora. Entonces, fe en el pueblo, producción mediática alternativa y mucho pensamiento, mucha intelectualidad solidaria, internacional, regional, buscando la emancipación. Y en eso, y con esto concluyo, una cosa muy sencilla. La izquierda no es solo el problema del liberalismo, el problema es la tradición progresista o la tradición de izquierda, que muchos compañeros han caído en un particularismo que rechaza el Estado, la universalidad, el republicanismo, y han caído en un particularismo doméstico que, como dice Valeria Colonel, reactiva el viejo legado doméstico colonial por la vía de la teoría decolonial, y le han regalado la territorialidad a las corporaciones, porque creen que la institucionalidad no tiene nada que hacer. Y las instituciones son el único medio que van a poder tramitar el problema territorial de una manera no corporativa. Y tenemos que tramitar el problema territorial, la distribución de la tierra, la cuestión del narcotráfico y la cuestión del antirracismo. Y eso es solo a través de una institucionalidad popular con organización en las calles. Muchas gracias, Luciana. Decio, ¿qué le depara al Ecuador en caso de que se siga con este intento de proscripción abierta de la oposición? ¿Cómo podemos romper este ciclo de violencia? El audio. A ver, disculpadme. Creo que efectivamente, bueno, yo creo que vivimos un contexto y estas lógicas de las pandemias aceleran, digamos, un proceso que ya estaba en marcha, que son esta lógica de constitución de sociedades disciplinarias y de control social. O sea, estoy hablando en términos Foucaultianos. Digamos, hay una reedición de las lógicas Foucaultianas de los 80, 70, 90. Es decir, me da la sensación de que estamos reeditando un poco eso en el mundo tecnológico, ¿no? En el mundo de la cuarta revolución industrial. Yo creo que estamos en esa dinámica. Es decir, y esto tiene una vertebración en democracias deficientes, y sí creo que las sociedades, o sea, las americanas son deficientes, muy deficientes. Es decir, son de muy baja calidad porque no es institucionalidad y el sistema de partidos es muy deficiente. Entonces, en ese sentido, es decir, me parece que esto se agudiza más en este contexto. Yo creo que los países que hemos vivido, digamos, procesos progresistas, digamos, hay sectores de la izquierda al menos que estamos haciendo algunas reflexiones sobre esto. Es decir, o sea, ver cómo las élites, es decir, se pueden retomar el poder en apenas un año significa que una década de progresismo no sirvió, es decir, para afectar la capacidad del poder de las élites y de quienes ejercieron el poder durante la década progresista. Me parece a mí, es decir, ¿por qué no se alteró la composición de fuerzas? Y esto significa que los procesos fueron deficientes en sus lógicas transformadoras. Me da a mí la sensación, ¿no? Como una recoí. La tercera de esto es que esto significa que tendríamos que aprender de esta lección y en este sentido me parece que evidentemente los procesos de organización popular, de construcción de tejido social, de incorporación, digamos, de lo plebeyo a las luchas, etcétera, es fundamental y me parece que esto es elemento capital. Y ese elemento capital, y aquí termino con la reflexión simplemente por enlazar con una cosa que decía Tatiana, porque, bueno... Luciana, todos confunden mi nombre, es que a las mujeres nos pasa a veces eso. Luciana, es un elemento que me parece que es un debate mucho más amplio, que no es el momento de abordarlo, pero digamos, no lo escribo yo, lo escribió un viejo barbudo hace 200 años, es decir, los estados son herramientas al servicio de las élites, ¿no? Y en este sentido me parece que la construcción de un mundo nuevo, es decir, no
pasa simplemente por una lucha de lo institucional. Es más, posiblemente lo institucional sea lo más deficiente de la lucha por la emancipación de los sectores socialmente o históricamente marginados. Esto no significa que haya que despreciar ese espacio, es decir, pero no es el espacio, digamos, de transformación, y se ha demostrado en América Latina. Hemos vivido 15 años de procesos progresistas, es decir, tenemos una recomposición del poder clásico, es decir, en 6 meses apenas de terminar el proceso del ciclo progresista. Esto significa, es decir, que el Estado como herramienta de transformación dejó mucho que desear si uno hace un análisis científico de lo que ha pasado durante estos últimos años. Gracias, Decio. Y sin embargo, hoy nos aferramos a las urnas y a volver al poder público como lugar de transformación. Pero bueno, queda abierto el debate. Javier, ¿cuáles son tus reflexiones finales sobre lo que hemos conversado esta tarde? Primero compartir que estoy, no por accidente quizá, releyendo por tercera vez a Frank Fanon con Los Condenados de la Tierra, ¿no? Me encontré una edición nuevita, lindísima, y claro, con el clásico estudio introductorio de Jean-Paul Sartre, y me parece tan actual todo lo que ahí se dice, ¿no? Y la reflexión final es amplificar lo que dijo Luciana, ¿no? Quiero amplificar lo que dijo Luciana, que con mucha sutileza ha hecho reivindicaciones legítimas del feminismo, ¿no? Y con todo el respeto a Decio, ¿no? Solo con las mujeres pasa que nos equivocamos con el nombre, ¿no? Pero a veces a mí también, conmigo se equivocan también con el nombre, ¿no? Porque tengo como 3 nombres, entonces no saben con qué nombre llamarme, ¿no? Pero fe en el pueblo, mucha presencia mediática, no en ese conglomerado tradicional que forma parte de todo este aparato, ahí está todo bloqueado. El último o el más reciente comportamiento de ese conglomerado fue pasar del bloqueo al blindaje. Este ha sido el recorrido que ha hecho ese conglomerado mediático, ¿no? Bloquear y luego blindar. Y finalmente, mucho pensamiento. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luciana. Yo añadiría, perdamos el miedo. Esto no quiere decir que seamos temerarios, para nada, pero perdamos el miedo, ¿no? Porque en realidad nos han aplicado tantas herramientas, han utilizado tantos instrumentos que también nos tienen un poco paralizados, pero a pesar de la pandemia, es posible a veces salir a transitar las calles de Quito cuidándote, tomando ciertas precauciones, ciertos recaudos. Es así, porque además ya nos dijeron, políticas de Estado no hay para cuidarte. Cuídate tú mismo. Porque en el caso ecuatoriano, a mí me parece una barbaridad pasar al semáforo verde, ¿no? Cuando tenemos zonas que están en pleno crecimiento, el problema de los contagios, ¿no? O sea, cuídate, ve cómo te cuidas tú, porque nosotros ya no tenemos cómo cuidarte. Y no es porque no sepamos, sino no hay recursos. Se le ha quitado al sector de la salud los recursos para hacer políticas. Entonces, así es, Javier. Lastimosamente tenemos que cortar aquí. Tenemos ya anuncio desde la producción en que hemos cumplido esta hora de programa. Seguro se quedan varias ideas, comentarios, ideas, reflexiones. Ustedes, ha sido un gran programa. Les agradecemos por haber participado de esta edición de Frente Radiosa. Agradecer a nuestra audiencia también, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Este ha sido Frente Radiosa. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.